como ya están algunos en casa, ya sienten también que es un poquito más pesado, ¿verdad? Pero vamos a seguir ahí aceptando a los compañeros que están eh, enviando solicitud para ingresar a la clase, ¿verdad? Lico, una pregunta. Sí, ¿El resumen solo hacemos el resumen para nuestro conocimiento o hay que subirlo a alguna parte? fíjense que les voy a poner, el que les acabo de subir. Sí. Sí, fíjense que sí, eso les iba a comentar de que les acabo de subir una lectura. Pero ahí yo les puse de que lo iban a mandar y todo, ¿verdad? Pero ya les voy a poner yo la rúbrica de cómo lo tienen que enviar, ¿verdad? Ahorita por el momento, pues, no es de que lo vayamos a leer, lo vayan a leer ahorita, sino que si ustedes tienen de aquí hasta el lunes para poderlo hacer y creo que si no es hoy por la noche les voy a colocar la rúbrica, que son las indicaciones ahí de cómo van a entregar ustedes el resumen, ¿verdad? ¿Está bien? Eh, no sé qué tal les pareció también la, la otra lectura que les dejé, o si la completaron. Les dejé una el día miércoles, ¿verdad? Para que ustedes la pudieran ahí avanzar un poquito, ¿verdad? Y Yo no la he hecho, Lico. y discutirla un poco el día de hoy, ¿verdad? Estoy, no, esa tampoco les había puesto yo eh, eh, algún requisito como tal, ¿verdad? Sino que solo les había puesto que por favor la pudieran avanzar, ¿verdad? Y la íbamos a discutir hoy viernes, ¿verdad? Más en el sentido es para hacer un poco más dinámica la clase, ya que la tenemos de forma virtual, ¿verdad? Y que pudieran ustedes también, pues, en este caso, participar, ¿verdad? Dar sus aportes y no sentirla. Ya esta última hora sí es un poquito más, me imagino para algunos pues es un poquito más pesada, ¿verdad? Y más con el tema de que tenemos, como les digo, tenemos esa sensación de que ya estamos en nuestra casa, es como que ya sé que muchos por tema de trabajo o por tema de toda la semana laboral, pues se sienten un poco más cansados, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Hay una parte acá de lo que vamos a discutir hoy, que les voy a compartir en pantalla, ¿verdad? Que dice nuevos elementos del desarrollo industrial. Y es más, siguiendo la línea de lo que estamos viendo nosotros en la clase, ¿verdad? Y, a ver, perdonen ahí que les hice un acercamiento, ¿verdad? Pero vamos a tener también así que con ustedes tener una discusión. Quería tener con al menos unos aportes de qué tal les pareció la lectura, ¿verdad? Para o hacer primero estas observaciones en el caso de la clase, ¿verdad? Y luego terminar con los aportes de los que sí tal vez avanzaron en este sentido, de la lectura, ¿verdad? Esta otra lectura que les dejé, ¿verdad? Es sobre la industrialización y la tecnología. Ahí les puse yo en el Classroom de que no es el documento completo, ¿verdad? Es en el apartado 4 donde hay un título diferente en este documento que es bastante interesante, ¿verdad? Siempre con el tema de la industrialización y más con el tema de cómo también ya podemos ir viendo, por ejemplo, cómo es que otros países, América Latina y una comparación con un país en específico ahí que ustedes van a leer, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ver, solo vamos a ordenar acá esto. Aquí está. Entonces, con el tema, el tema que van a leer, ¿verdad? Al menos el fin de semana, o van a continuar con la lectura, es el papel de la pequeña y mediana empresa, ¿verdad? En la estructura industrial de los países de América Latina. Una comparación con el caso de Italia, ¿verdad? Es bastante pequeño el documento. Va de la página 38-39 a la 55, ¿verdad? Y ahí si ustedes quieren ahondar un poco más en este título que tiene este documento, ¿verdad? Es un documento que se da para el tema de la división conjunta de la CEPAL, ¿verdad? Y la ONODI de Industria y Tecnología. Entonces, como Sí, principal tiene industrialización y desarrollo tecnológico, ¿verdad? Eh, es un informe que se da por parte de la CEPAL y ahí viene discutiendo eh, ciertas cosas, Ese ¿verdad? hermoso enano. Te amo mucho. creo. Entonces, Lucy Nana. ¿verdad? Para que ustedes puedan avanzarlo ahí y pues siempre están pues abiertos los canales de comunicación para que ustedes pongan sus aportes sobre los documentos, ¿verdad? Creo que hay bastantes, a veces es un poquito difícil pensar si uno va a tener todo este tema eh, así de temas enfocados a la industrialización, pero sí hay, ¿verdad? Hay, como yo les digo, siempre se ha venido viendo de qué manera se puede mejorar esta área en todos los países y obviamente también tomando en cuenta, por ejemplo, lo que les comentaba yo en la otra clase respecto a lo que son las revoluciones industriales que se han dado, ¿verdad? Como bien lo mencionábamos antes en una de las clases, eh, a pesar, ¿verdad?, de que nosotros podemos en una clase hablar sobre industrias ya propias de nuestro país, también tenemos ciertos resabios que no se han eliminado, por así decirlo, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de lo que estábamos viendo anteriormente de subdesarrollo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de todo lo que esto implica, ¿verdad? Asociado a la educación, asociado, por ejemplo, al trabajo, asociado, por ejemplo, al desarrollo como tal económico de las regiones. Entonces, hay bastantes eh, matices que nosotros debemos ver, ¿verdad? O conjuntos, como en su momento les mencioné, para que nosotros vayamos siempre con estas lecturas, teniendo, alimentando bien, por ejemplo, cada uno de los conjuntos que tenemos respecto a cada del tema que estamos principal, que es la industrialización en nuestro país, ¿verdad? Entonces, seguidamente de esto, ¿verdad? Vamos a hablar sobre las diapositivas que tenemos acá ahorita en clase, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo les tengo como el título Nuevos elementos del desarrollo industrial, ¿verdad? Acá es como para tener un poquito de contexto, ¿verdad? No hacer tan cargada la clase de hoy, pero sí siempre estar en esta línea de cómo es que nosotros vamos a ir visualizando la industria en, actualmente, ¿verdad? En el pasado y a futuro, ¿verdad? Entonces, la geografía industrial, los nuevos parques industriales, científicos y tecnológicos, parques aeroespaciales, en el hecho de concentrar centros de conocimiento en parques de investigación, o sea, referente al tema de innovación, ¿verdad? Esta parte es bien interesante en cuanto a los nuevos elementos del desarrollo industrial, ¿verdad? Para hablar un poquito más actualizado con respecto a lo que hemos estado hablando en cada una de las clases, ¿verdad? En el tema de la geografía industrial, ¿verdad? Em, podría, bueno, podríamos ejemplificarlo, ¿verdad? O a mí me gustaría ejemplificarlo en cuanto a cómo está el mundo, ¿verdad? Cómo es que nosotros podemos ver cómo es que las industrias, por ejemplo, en China fueron
fueron creciendo, pero a partir de que muchas de estas industrias emigraron de los Estados Unidos a este país, ¿verdad? Y ustedes nos dicen, ¿y por qué? Porque en su momento China sabemos muy bien que lo estaba realizando, ¿verdad? Todos estos procesos de una manera más barata, ¿verdad? Entonces, todo este tema de geografía industrial, ¿verdad? Está enfocado a cómo es que nosotros podemos tener a nivel global, ¿verdad? Ciertos países que proporcionan industria pesada, ¿verdad? Industria que está siempre muy pujante, ¿verdad? Y a la vanguardia, como lo vemos en estos títulos de la tecnología, ¿verdad? También en cuanto al tema de geografía industrial, es muy bueno que nosotros podamos realizar un análisis propio de cómo es que se encuentra nuestro país, ¿verdad? Eh, Geografía industrial lo podemos ejemplificar en el caso de tener ciertos lugares que sabemos que son muy oportunos, ¿verdad? Para el tema de el desarrollo de estas empresas, ¿verdad? Estos parques industriales, como dice el párrafo, el título siguiente, ¿verdad? Nuevos parques industriales. ¿Y qué entendemos por un parque industrial, verdad? O cómo lo vamos a ir visualizando, ¿verdad? Un parque industrial como tal es el que concentra, ¿verdad? Varias empresas que están enfocadas a una industria como tal, podríamos decirlo en el sentido de la industria de textil o de calzado, ¿verdad? Que aglomera ciertos productos que son similares, ¿verdad? Y que pueden estar trabajando conjuntamente para producir nuevos productos o tener una línea de producción similar, ¿verdad? Entonces, estos parques industriales lo que buscan es poder concentrar todas estas actividades que permiten que los productos que ellos están ofreciendo tengan un menor costo, ¿verdad? O un costo más bajo en cuanto a la línea de producción. También tenemos parques industriales científicos como tal, ¿verdad? Podríamos decir, eh, en el caso de Silicon Valley, ¿verdad? Como es un lugar que nosotros hemos oído mencionar tanto, ¿verdad? Pero como tal, aunque nosotros veamos que es una ciudad, es el ejemplo de lo que en su momento comenzó a hacer o en su momento se comenzó a formar como parques industriales, ¿verdad? Aquí Silicon Valley es una ciudad, pero más enfocada a temas científicos, más enfocada a temas tecnológicos, ¿verdad? Entonces, la producción que tienen ellos ahí es muy diferente a lo que podemos entender como una línea de producción como tal, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, entendemos una empresa como la cervecería, ¿verdad? Que produce en cada momento botellas con líquido, ¿verdad? Ya sea agua pura, gaseosas, ¿verdad? Bebidas fermentadas, ¿verdad? O carbonatadas también. Entonces, estos lugares van diferenciándose, pero comienzan a complementarse, ¿verdad? Obviamente, tal vez no es muy relevante o no se menciona tanto en las noticias, ¿verdad? Pero Silicon Valley ha de tener alrededor de geográficamente, de donde ellos se encuentran, ¿verdad? Muchas empresas que proporcionan productos como tal tecnológicos, ¿verdad? Los cuales ya se puede ejemplificar, ya se puede demostrar físicamente los productos que ellos necesitan o que están produciendo, ¿verdad? Entonces, esto es una parte, pues, bien interesante en cuanto al tema de parques industriales, ¿verdad? Porque a veces nosotros siempre asociamos la parte, cuando decimos industrial, con, con maquinaria pesada, ¿verdad? Con maquinaria que está funcionando las 24 horas, ¿verdad? Pero cuando ya analizamos el tema científico, ¿verdad? Y el tema tecnológico, igual encontramos esos lugares, ¿verdad? O sea, grandes laboratorios que están investigando, están produciendo, en su momento también están elaborando nuevas cosas para aprovechar todo el tema del parque industrial, ¿verdad? Al final de esta parte dice concentrar centros de conocimiento en parques de investigación. Entonces aquí nosotros en estos centros de conocimiento vamos a entender también, ¿verdad? De que ya son lugares en su momento, ¿verdad? En los que están a la vanguardia. Están, por ejemplo,
probando nuevas cosas, ¿verdad? Trayendo a la mesa, podríamos decirlo de una manera más ejemplificada, todas las cosas que ellos, por ejemplo, quieren que sean tendencia en su momento, ¿verdad? Pero ahí se analizan, ahí se estudian, ¿verdad? Si es bueno o no tener ciertos productos, ¿verdad? O de un producto que ya tienen ellos en producción, ¿verdad? Las líneas o los nuevos subproductos que se podrían sacar de una investigación ya realizada, ¿verdad? Acá yo les tengo entre paréntesis el tema de innovación, ¿verdad? Porque lo vamos a ver pues mucho ahora en el tema de la cuarta revolución industrial, ¿verdad? En la parte tecnológica, en la parte en la que nosotros hablamos sobre la innovación, en el que ya no venimos y eh, mezclamos, por ejemplo, un área, científica, sino que ya conjugamos estas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de eh, científico, por ejemplo, en el descubrimiento o en el estudio de todo lo que es la medicina, ¿verdad? Hay muchas empresas que, por ejemplo, tienen ciertas líneas, ¿verdad? Y tienen ciertos subproductos para cada una de las líneas, ¿verdad? Entonces ahí vamos nosotros viendo el tema de innovación. No solo se queda con un solo producto, ¿verdad? No solo producen en línea un producto, sino que tienen varios, ¿verdad? Tienen varias líneas de subproductos de una principal, ¿verdad? Pasando al tema, a la segunda parte, tenemos el tema de la biotecnología, la energía, la nanociencia, la nanotecnología, ¿verdad? Técnicas de información, comunicación y microelectrónica, ¿verdad? Mucho de lo que estábamos hablando en la última clase con el tema de la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Y cómo es que nosotros podemos ver si es ya inminente tal vez una quinta revolución, ¿verdad? O hacia dónde está enfocado el desarrollo tecnológico y hacia dónde pues nosotros tal vez tenemos que tener una visión, bueno, no tal vez, sino que es favorable o es indispensable para nosotros como profesionales y que vamos a estar en el tema de análisis económico, el observar, ¿verdad?, qué tendencias se tiene a nivel mundial o qué tendencias tienen las empresas para producir, ¿verdad? El tema de biotecnología, pues ahí va mucho el área de alimentos, ¿verdad? La energía, como ya lo habíamos hablado, siempre hay una matriz energética eh, que da referencia, por ejemplo, a un cambio en cuanto a una revolución industrial como tal, ¿verdad? La nanociencia, ¿verdad? Eh, Muy interesante esta parte de la nanociencia, ¿verdad? Porque hay un libro donde yo les voy a se les voy a dar para que entendamos todo lo complejo, ¿verdad? Que se está volviendo esto. En cuanto al tema de nanociencia, ¿verdad? A veces ahí se dan muchos rumores en cuanto al tema de lo que acaba de ocurrir hace unos años en cuanto a la pandemia, ¿verdad? En el tema de nanotecnología, ¿verdad? En el tema de cómo se están desarrollando ciertos productos, ¿verdad? Para apoyar la salud de las personas o otros trabajos que necesitan este tipo de, de desarrollo nanotecnológico, ¿verdad? Técnicas de información, ¿verdad? Esas sí han venido bastante evolucionando en cuanto al tema de la cuarta revolución, ¿verdad? En el tema de comunicación. Ahora estamos muy avanzados, ¿verdad? En esa parte. Yo creo que nunca nos había pasado tal vez por la mente o en su momento, ¿verdad? Con todo el tema de la ciencia ficción y películas que nos vemos, ¿verdad? Realizar, por ejemplo, todo esto que ahora nosotros vemos realizamos en el celular, ¿verdad? Realizamos en una tablet, de cómo nos podemos conectar a conferencias virtualmente, ¿verdad? Entonces, ha avanzado y eso fue un punto clave en la cuarta revolución. Microelectrónica, ¿verdad? Siempre con el tema, por ejemplo, de los desarrollos tecnológicos, pero ahora más enfocado a hacer más pequeñas las cosas, ¿verdad? Más minuciosas. Eh, yo creería que en esta parte de microelectrónica también está el hecho de que, por ejemplo, se están dando muchos avances en el tema espacial, ¿verdad? Pero que permiten pero a partir de que, por ejemplo, o al menos ciertos países están avanzando a proporciones bastante grandes en el tema de microelectrónica, ¿verdad?
muy importante, ¿verdad? Que tengamos en claro que en los nuevos elementos del desarrollo industrial tenemos que tener la economía del conocimiento, les puse acá, ¿verdad? ¿Y a qué nos vamos a referir con la economía del conocimiento, ¿verdad? A lo que hemos hablado en las clases anteriores, ¿verdad? El hecho de entender, por ejemplo, qué tipo de desarrollo industrial necesitamos nosotros en nuestro país, ¿verdad? Qué tipo de modelos podemos implementar, ¿verdad? Y si nosotros ahora, mediante el conocimiento económico que tenemos, ¿verdad? De histórico, ¿verdad? El conocimiento presente, podemos pronosticar, ¿verdad? O modelar en qué situación podríamos estar más adelante en el tema de desarrollo industrial, ¿verdad? Eh, una parte que les dejé acá en esta diapositiva que habla sobre el sector farmacéutico es que, bueno, yo lo incluí en la diapositiva del año pasado, ¿verdad? Pero el sector farmacéutico ha tenido estos elementos, ¿verdad? Muy, muy interesante porque creció enormemente, ¿verdad? El tema farmacéutico creo que a partir de la pandemia siempre fue un punto clave para algunas industrias, ¿verdad? De ciertos países, obviamente, ¿verdad? Pero que eh, ha presentado cambios, ¿verdad? Ahora tenemos que ser muy, muy, muy conscientes o muy analíticos en analizar, por ejemplo, cuando se decía que el sector farmacéutico había iniciado el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, muy interesante esta observación o esta hipótesis que se hace después de la pandemia en cuanto a qué avances han tenido ellos, ¿verdad? O cómo ellos eh, eh, tal vez consideraban seguir creciendo entre la industria a partir de ciertas componentes que se podían modificar o que ahora tal vez vamos a necesitar más, ¿verdad? Para el tema de la salud, ¿verdad? Entonces, muy, tal vez muy, muy interesante y también mucha tela, podría decirse, hay que cortar, ¿verdad? Este sector, ¿verdad? Es un sector industrial a nivel mundial, ¿verdad? Un sector que ha tenido en estos últimos años, con el tema de pandemia, pues un crecimiento enorme en todos los países, ¿verdad? Creo que ahora la gente también está muy preocupada en cuanto a todo el tema de la salud, ¿verdad? Entonces buscan estas innovaciones en el tema del sector farmacéutico, ¿verdad? Y que podrían ser muy eh, adecuadas para ser analizadas por nosotros, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos tener un sector farmacéutico que produce acá las medicinas, sería favorable, no sería favorable. Em, o tal vez que en su momento que podríamos desarrollar en el tema industrial para trasladarlo a otro país, ¿verdad? Entonces son ventajas que uno puede ir analizando, ¿verdad? Que pueden ir planteando, pero que están ahí en su momento un poco observadas, ¿verdad? Continuamos acá siempre con nuevos elementos de desarrollo industrial y vamos a hablar sobre los parámetros de la productividad, ¿verdad? Con el tema del conocimiento, la internacionalización de las experiencias ajenas, ¿verdad? Creatividad, habilidad de innovar, ¿verdad? Entonces siempre para actualizar un poquito el tema del desarrollo industrial, ¿verdad? El tema de parámetros de productividad, ¿verdad? Eso siempre va enfocado o va de la mano con el tema del conocimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el mercado meta del desarrollo industrial, ¿verdad? El tema de la internacionalización de las experiencias, ¿verdad? Ajenas. En cuanto a, yo les comentaba, ¿verdad? Que vamos a leer también, ¿verdad? Un ejemplo muy, muy interesante en cuanto al tema de los tigres asiáticos.